Imagínate esto. Estás tranquilamente conduciendo por la autopista cuando un camión masivo pasa rugiendo a tu lado, dejando atrás una estela de viento que casi te saca del carril. Pero hay algo que inmediatamente llama tu atención. Algo que has visto miles de veces, pero nunca te has detenido a pensar realmente por qué está ahí. Esas 4 ruedas enormes en cada eje trasero, como si el camión fuera una bestia de 8 patas rodando por el asfalto. Seguramente piensas que es solo una cuestión de estilo, o tal vez para que se vea más imponente en la carretera, pero déjame decirte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre estos gigantes del transporte. La verdad detrás de esas ruedas dobles es mucho más fascinante y compleja de lo que jamás imaginaste. Estamos hablando de ingeniería pura, aplicada al extremo, donde cada decisión puede significar la diferencia entre el éxito y un desastre total. Hoy te voy a revelar los secretos mejor guardados de la industria del transporte pesado. Esos que los fabricantes no quieren que sepas y que van a hacer que nunca más veas un camión de la misma manera. Porque resulta que detrás de esas ruedas aparentemente simples se esconde una batalla épica entre la física, la economía y la supervivencia en las carreteras más peligrosas del mundo. Empecemos con el problema más obvio, pero también el más crítico de todos. Imagínate que tienes que cargar 30 toneladas de mercancía en tu vehículo. Eso es el equivalente a 15 automóviles normales apilados uno encima del otro. Ahora, piensa en concentrar todo ese peso descomunal en solo 4 puntos de contacto con el suelo. Suena como una receta para el desastre, ¿verdad? Aquí es donde la física entra en juego de manera brutal. Cuando un camión completamente cargado rueda sobre el pavimento con una sola rueda por eje, cada punto de contacto tiene que soportar una presión absolutamente demoledora. Estamos hablando de fuerzas tan intensas que pueden literalmente partir el asfalto por la mitad como si fuera una galleta. Pero los ingenieros encontraron una solución brillante. Al duplicar el número de ruedas por eje, automáticamente divides esa presión monstruosa por la mitad. Es como pasar de concentrar el peso de un elefante en una aguja a distribuirlo en 2 superficies amplias. El resultado es que el pavimento puede respirar aliviado y mantenerse intacto por décadas en lugar de convertirse en un campo de cráteres después de unos pocos años. Y aquí viene lo realmente interesante. Este no es solo un tema de ingeniería, sino también de supervivencia económica. Porque destruir carreteras cuesta millones de dólares a los gobiernos, dinero que sale directamente de nuestros impuestos. Por eso, las autoridades de transporte de todo el mundo han establecido límites legales súper estrictos sobre cuánto peso puede ejercer un vehículo por cada eje sobre el pavimento. Estas regulaciones son implacables. Si un camionero excede los límites de peso por eje, aunque sea por unos pocos kilos, se enfrenta a multas que pueden arruinarlo financieramente. De la noche a la mañana. Estamos hablando de sanciones que pueden alcanzar miles de dólares por una sola infracción, suficiente para quebrar a un transportista independiente. Pero las ruedas dobles son como tener un superpoder legal, porque al distribuir el peso de manera tan eficiente, permiten que los camiones carguen mucho más sin violar ni una sola normativa. Es como encontrar una laguna legal perfectamente permitida que te da una ventaja competitiva enorme sobre todos los demás. Ahora piensa en esto desde el punto de vista puramente matemático. Cada neumático tiene un límite máximo de carga que puede soportar sin explotar. Digamos que una llanta premium puede aguantar hasta 4 toneladas antes de llegar a su punto de ruptura. Si solo tuvieras una rueda por eje, tu camión estaría condenado a cargar máximo 4 toneladas por eje. Pero con el sistema de ruedas dobles, de repente esa capacidad se duplica mágicamente. Ahora puedes cargar hasta 8 toneladas por eje, sin que ningún neumático se acerque siquiera a su límite de ruptura. Esto no solo mejora la eficiencia del transporte, sino que también reduce dramáticamente los riesgos de accidentes por sobrecarga. Imagínate la diferencia económica que esto representa para una empresa de transporte. Poder cargar el doble de mercancía en cada viaje significa que necesitas la mitad de camiones para mover la misma cantidad de productos. Menos combustible, menos conductores, menos mantenimiento, menos seguros, menos de todo excepto ganancias. Pero aquí la cosa se pone aún más emocionante cuando hablamos de estabilidad,
porque más peso en movimiento significa más energía cinética descontrolada. Y esa energía puede convertirse en tu peor enemigo cuando las cosas se ponen feas en la carretera. Cuando un camión de 40 toneladas toma una curva cerrada a alta velocidad, las fuerzas centrífugas que se generan son absolutamente brutales, con una sola rueda por eje. Todo ese peso descomunal se concentra en puntos de apoyo muy limitados, lo que convierte cada curva en una ruleta rusa donde el camión puede volcarse sin previo aviso, pero con ruedas dobles, tienes 8 puntos de contacto sólido con el pavimento en lugar de 4. Esto significa que el centro de gravedad del vehículo se vuelve mucho más estable y predecible. Las fuerzas se distribuyen de manera más uniforme y el riesgo de vuelco se reduce drásticamente. Y no solo estamos hablando de curvas. Piensa en una situación de frenado de emergencia. Un niño cruza corriendo la calle. Un animal salvaje salta desde el bosque. Otro vehículo frena súbitamente delante de ti. En esos momentos críticos donde cada fracción de segundo cuenta, tener más puntos de contacto con el suelo puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Con ruedas dobles, la superficie de frenado se duplica instantáneamente. Esto significa que la distancia de frenado se reduce significativamente y el control del vehículo mejora exponencialmente. Es como tener superpoderes cuando más los necesitas. Pero hay otro aspecto de seguridad que es aún más fascinante: el factor redundancia en ingeniería. Esto significa tener sistemas de respaldo para cuando las cosas fallan, porque créeme, en el mundo real, las cosas siempre fallan en el momento más inoportuno. Imagínate que vas manejando tu camión cargado con mercancía valiosa por una carretera desierta en medio de la nada. De repente escuchas ese sonido terrorífico que todo camionero teme: el estallido brutal de un neumático que explota como un cañón, con una sola rueda por eje. Eso sería el fin del viaje, y probablemente el comienzo de una situación muy peligrosa pero con ruedas dobles. Cuando una llanta falla, la segunda rueda inmediatamente toma el control y absorbe toda la carga sin problemas. Esto le da al conductor tiempo valioso para reaccionar, reducir la velocidad gradualmente y encontrar un lugar seguro para detenerse. Es como tener un paracaídas de emergencia que se activa automáticamente. Esta redundancia no solo previene accidentes, sino que también protege la carga. Imagínate transportar equipos médicos de emergencia hacia un hospital o alimentos perecederos hacia una zona de desastre. Un fallo de neumático sin sistema de respaldo podría significar la diferencia entre salvar vidas y una tragedia. Además, las ruedas dobles permiten transportar cargas mucho más voluminosas y complejas. Cuando necesitas mover maquinaria industrial gigantesca, estructuras prefabricadas o equipos de construcción masivos, la estabilidad adicional que proporcionan las ruedas dobles es absolutamente crítica. Estos equipos no solo son pesados, sino que también tienen formas irregulares que alteran el centro de gravedad del camión de maneras impredecibles. Con ruedas dobles, tienes la plataforma estable que necesitas para transportar estas cargas especiales sin comprometer la seguridad. Ahora hablemos de rendimiento puro, porque las ruedas dobles no solo se tratan de seguridad y capacidad de carga, también mejoran dramáticamente el desempeño del vehículo en situaciones extremas, cuando un camión se enfrenta a terrenos difíciles como caminos de tierra, pendientes empinadas, superficies resbaladizas o condiciones climáticas adversas. Tener más superficie de contacto con el suelo se traduce directamente en mejor tracción. Piensa en esto como la diferencia entre caminar sobre hielo con zapatos normales versus usar botas con tracción especializada. Más contacto significa más agarre. Más agarre significa más control. Y más control significa que puedes llegar a tu destino sin importar qué tan desafiantes sean las condiciones. Esta ventaja de tracción es especialmente crítica cuando los camiones tienen que subir pendientes empinadas, cargados al máximo con una sola rueda por eje. Es muy fácil que las llantas patinen y pierdan tracción, pero con ruedas dobles siempre tienes esa superficie adicional que te mantiene avanzando cuando otros vehículos se quedan atascados. Y cuando hablamos de frenado en pendientes descendentes, las ruedas dobles realmente brillan, porque distribuyen el calor generado por la fricción entre más superficies.
Esto previene el sobrecalentamiento de los frenos y mantiene el sistema de frenado funcionando eficientemente incluso en las bajadas más extremas. Pero aquí viene una pregunta que seguramente te has hecho. Si las ruedas dobles son tan superiores, ¿por qué no simplemente usar neumáticos súper anchos en lugar de dos neumáticos separados? Esta es una excelente pregunta que nos lleva al corazón de la ingeniería práctica versus la teoría perfecta. Los neumáticos súper anchos, conocidos en la industria como super singles, en teoría suenan como la solución perfecta: menos neumáticos que mantener, menos peso total, mejor eficiencia de combustible y un aspecto más moderno y elegante. Pero en el mundo real, donde los camiones tienen que funcionar en condiciones imperfectas durante años sin fallar, los super singles tienen desventajas críticas que los hacen impracticables para la mayoría de aplicaciones. Primero, hablemos de costos. Un neumático super ancho cuesta significativamente más que dos neumáticos normales, y cuando necesitas reemplazarlo, el impacto económico es mucho mayor. Además, encontrar repuestos para super singles en ubicaciones remotas puede ser una pesadilla logística. Segundo, la disponibilidad de repuestos. Mientras que puedes encontrar neumáticos dobles estándar en prácticamente cualquier taller de camiones en el mundo, los super singles requieren distribuidores especializados que pueden no estar disponibles cuando más los necesitas. Tercero, el factor de riesgo. Si un neumático super ancho falla, pierdes toda la capacidad de carga de ese eje, instantáneamente. No hay sistema de respaldo, no hay redundancia. Es todo o nada. Y nada, en este caso, puede significar un accidente catastrófico. Cuarto, la versatilidad del terreno. Los neumáticos super anchos están optimizados para autopistas pavimentadas, pero cuando el camión tiene que aventurarse fuera de las carreteras principales hacia sitios de construcción, almacenes remotos o rutas rurales, su rendimiento se degrada significativamente. Las ruedas dobles mantienen su rendimiento superior sin importar el tipo de superficie, ya sea asfalto perfecto, concreto irregular, grava suelta, tierra compactada o incluso barro ocasional. Siempre tienes la tracción y estabilidad que necesitas. Quinto, el mantenimiento diferencial. Con ruedas dobles, si una llanta desarrolla un problema menor como una fuga lenta o desgaste irregular, puedes continuar operando mientras planificas el mantenimiento. Con un super single, cualquier problema te obliga a detenerte inmediatamente. Sexto, la distribución de presión. Aunque un neumático super ancho teóricamente distribuye el peso sobre más superficie, en la práctica la distribución no es tan uniforme como con dos neumáticos separados. Esto puede llevar a puntos de presión concentrada que dañan el pavimento. Además, hay un factor psicológico importante que no se puede ignorar. Los conductores de camiones han confiado en ruedas dobles durante décadas. Conocen exactamente cómo se comportan en diferentes situaciones, cómo suena cuando algo va mal, cómo se siente el vehículo cuando necesita atención. Cambiar a un sistema completamente diferente requiere reentrenar a millones de conductores, actualizar procedimientos de mantenimiento, modificar equipos de servicio y alterar protocolos de seguridad establecidos. Esto representa un costo oculto enorme que va mucho más allá del precio del neumático. También está el tema de la regulación. Las normativas de transporte en todo el mundo están escritas específicamente para ruedas dobles. Cambiar a super singles requeriría modificar leyes, actualizar sistemas de inspección y reentrenar a oficiales de tránsito, un proceso que podría tomar décadas. Por eso, a pesar de todos los avances tecnológicos en materiales de neumáticos, diseño aerodinámico y sistemas de suspensión, las ruedas dobles siguen siendo la elección dominante en la industria del transporte pesado. No porque sea la solución más elegante, sino porque es la más práctica, confiable y económica. Es un ejemplo perfecto de cómo en ingeniería, la mejor solución técnica no siempre es la que funciona mejor en el mundo real, donde factores como costo, disponibilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento a menudo superan la perfección teórica. Las ruedas dobles representan décadas de evolución ingenieril, millones de kilómetros de pruebas en carretera
y la experiencia acumulada de generaciones de conductores y mecánicos son la solución que ha demostrado funcionar consistentemente en las condiciones más desafiantes imaginables, desde transportar suministros de emergencia durante desastres naturales, hasta mover la maquinaria que construye nuestras ciudades. Las ruedas dobles han sido el caballo de batalla silencioso que mantiene la economía global en movimiento. Por eso, la próxima vez que veas un camión con esas 8 ruedas masivas rugiendo por la autopista, recuerda que no están ahí por capricho o tradición. Cada una de esas ruedas representa una decisión cuidadosamente calculada basada en física, economía, seguridad y décadas de experiencia real en las carreteras más exigentes del mundo. Son el resultado de una batalla constante entre las fuerzas de la naturaleza y el ingenio humano. Una batalla donde la supervivencia económica y la seguridad de millones de personas depende de tomar las decisiones correctas, y hasta ahora las ruedas dobles siguen ganando esa batalla, día tras día, kilómetro tras kilómetro. Ahora, ya sabes por qué estos gigantes del asfalto confían en este diseño aparentemente simple, pero ingeniosamente eficiente, y por qué seguirán haciéndolo mientras existan carreteras que recorrer y cargas que transportar.